Hoy vamos a explorar la extraordinaria historia de una orden de caballeros que nació para salvar vidas y terminó convirtiéndose en una de las fuerzas militares más temidas de las cruzadas. Antes de continuar con el vídeo, recuerda suscribirte al canal para más narrativas documentales como esta. El año es 1099. Las murallas de Jerusalén acaban de caer. Después de semanas de asedio implacable, los ejércitos cristianos de la Primera Cruzada finalmente rompieron las defensas de la Ciudad Santa. Los soldados, agotados por la marcha de miles de kilómetros desde Europa, entraron por las calles estrechas de una de las ciudades más antiguas del mundo. El aire caliente de Oriente Medio cargaba el olor a sangre y polvo. La conquista estaba hecha, pero el verdadero desafío apenas había comenzado. Jerusalén en aquella época era un punto de convergencia para tres de las mayores religiones del mundo. Judíos, cristianos y musulmanes habitaban sus barrios, caminaban por sus callejones apretados y frecuentaban sus mercados bajo el sol abrasador de Palestina. La ciudad poseía una importancia simbólica inigualable y precisamente por eso atraía un flujo constante de personas provenientes de todas las direcciones. Los peregrinos cristianos europeos, en particular, realizaban largas y peligrosas jornadas por tierra y mar para alcanzar los lugares sagrados donde, según su fe, Jesucristo había caminado, predicado y sido crucificado. Esta peregrinación era considerada uno de los actos de devoción más elevados que un cristiano podía realizar, y muchos estaban dispuestos a arriesgarlo todo por ella. Sin embargo, la realidad que aguardaba a estos peregrinos era frecuentemente cruel. Las rutas terrestres atravesaban territorios hostiles, donde los bandidos acechaban a los viajeros más vulnerables. Las travesías marítimas por el Mediterráneo eran igualmente peligrosas, con tormentas y piratas amenazando constantemente a las embarcaciones. Muchos peregrinos llegaban al Levante gravemente enfermos, sin dinero y sin refugio. Es en este escenario de sufrimiento donde necesitamos retroceder algunas décadas antes de la caída de Jerusalén para entender cómo surgió una de las instituciones más notables de la historia medieval. Alrededor de 1048, mucho antes de que los ejércitos cruzados marcharan hacia el oriente, un grupo de comerciantes de la antigua República Marítima de Amalfi, en el sur de Italia, obtuvo del califa Fatimí de Egipto la autorización para construir un complejo religioso en Jerusalén. Estos mercaderes amalfitanos eran hombres de negocios experimentados que mantenían relaciones comerciales con el mundo islámico y comprendían la importancia de tener una presencia permanente en la Ciudad Santa para auxiliar a los peregrinos cristianos que allí llegaban. Con este permiso, erigieron una iglesia dedicada a Santa María Latina, un monasterio, y al lado de estas construcciones, un establecimiento que vendría a cambiar el curso de la historia: un hospital dedicado a San Juan Bautista. Este hospital, modesto en sus orígenes, tenía como propósito acoger a los peregrinos cristianos que llegaban a Jerusalén enfermos, heridos o simplemente agotados tras sus largas jornadas. El lugar era administrado por monjes de la Orden de San Benito, los benedictinos, que seguían la tradición de caridad y hospitalidad que caracterizaba a esta antigua orden monástica. Los benedictinos que trabajaban en el hospital vestían mantos oscuros, como era la costumbre de su orden, y dedicaban sus días al cuidado de los enfermos. No hacían distinción entre los pacientes. Cristianos, musulmanes y judíos eran todos recibidos y tratados con la misma dedicación. Este espíritu de universalidad en la atención era notable para la época y diferenciaba al Hospital de San Juan de muchas otras instituciones similares. Los monjes lavaban a los enfermos, trataban sus heridas, les ofrecían comida y agua, y les proporcionaban un techo seguro donde pudieran recuperarse antes de proseguir en sus peregrinaciones o iniciar el largo viaje de regreso a casa. Al frente de esta operación había un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos. Su nombre era Gerardo, conocido posteriormente como el Beato Gerardo. Las informaciones sobre sus orígenes son inciertas. Tradicionalmente, se cree que nació hacia 1040 en la ciudad de Martigues, en la Provenza, al sur de Francia,
aunque esta información nunca ha sido confirmada con absoluta certeza. Lo que se sabe es que Gerardo era un hermano lego de la orden benedictina, un hombre profundamente devoto que había dedicado su vida al servicio de los más necesitados. Asumió la dirección del Hospital de San Juan, y bajo su liderazgo, la institución comenzó a crecer en importancia y reputación. Cuando los cruzados conquistaron Jerusalén en 1099, el hospital ya estaba en funcionamiento desde hacía algunas décadas. La llegada de los ejércitos europeos trajo consigo una avalancha de nuevos desafíos. La ciudad, que ya estaba densamente poblada, vio su población aumentar significativamente con la llegada de soldados, colonos, comerciantes y un número cada vez mayor de peregrinos que, alentados por la conquista cristiana, ahora se sentían más seguros para emprender el viaje hasta Tierra Santa. Pero la seguridad era en gran medida una ilusión. Las condiciones sanitarias en Jerusalén eran precarias. Las calles estrechas, el hacinamiento y el calor intenso creaban un ambiente propicio para la proliferación de enfermedades. Las epidemias de disentería, malaria y fiebre tifoidea eran frecuentes. A esto se sumaba el hecho de que las batallas libradas en las cercanías de la ciudad dejaban atrás cuerpos insepultos, atrayendo ratas y moscas, agravando la situación sanitaria de la región. El hospital de Gerardo se convirtió en este contexto en un faro de esperanza en medio del caos. Peregrinos, colonos y soldados heridos acudían en busca de cuidados médicos, y la demanda de atención crecía cada día. El edificio del hospital fue ampliado, y en el apogeo de su funcionamiento, era capaz de albergar a más de 1000 pacientes simultáneamente. Las dimensiones del lugar eran impresionantes para los estándares medievales, y los cuidados ofrecidos allí eran considerados avanzados para la época. Gerardo no se limitó a administrar el hospital en Jerusalén. También adquirió territorios y propiedades en diversas partes del recién establecido Reino de Jerusalén y más allá de él, creando una red de apoyo que se extendía por Europa. En Portugal, una provincia entera fue donada a Gerardo y sus hermanos ya en 1114, demostrando el alcance y el prestigio que la institución había conquistado. En 1113, el Papa Pascual II reconoció oficialmente a la comunidad liderada por Gerardo como una orden religiosa independiente, por medio de la bula papal Pie Postulatio Voluntatis. Este documento colocó al hospital y todas sus propiedades bajo la protección directa de la Santa Sede, concediéndole el derecho de elegir libremente a sus superiores, sin interferencia de autoridades seculares o religiosas locales. Gerardo fue confirmado como el fundador y primer líder de la orden que sería conocida como la Orden de los Caballeros del Hospital de San Juan de Jerusalén. La muerte de Gerardo, estimada hacia 1120, marcó el fin de una era, pero no el fin de su obra. El legado que dejó fue el de un líder filántropo, un hombre que había transformado un modesto hospital en una institución de alcance internacional, dedicada al cuidado de los pobres, de los enfermos y de los peregrinos. El cronista Fulquerio de Chartres registró la muerte de Gerardo en sus escritos, y otro relato, el Chronicon Sancti Maxenti Pictavensis, escrito antes de 1124, mencionó que en aquel mismo año llovió miel del cielo y que Gerardo, hospitalario de Jerusalén, murió en santa conversación. Su sucesor fue un caballero francés llamado Raimundo de Puy, y es con Raimundo con quien la historia de la orden toma un rumbo completamente nuevo e inesperado. Raimundo era un hombre de visión diferente a la de Gerardo. Mientras el fundador se había dedicado exclusivamente a la caridad y al cuidado de los enfermos, Raimundo comprendió que, en las circunstancias en que se encontraban, la caridad por sí sola no sería suficiente. El reino de Jerusalén estaba rodeado de enemigos por todos lados. Los estados cruzados eran territorios frágiles, constantemente amenazados por los ejércitos musulmanes que buscaban reconquistar las tierras perdidas. Los peregrinos que viajaban por las carreteras de Tierra Santa eran blancos fáciles para los bandidos y para las fuerzas enemigas. Los monjes que trabajaban en el hospital no tenían ningún entrenamiento militar y serían incapaces de defenderse o de proteger a sus pacientes en caso de ataque. Raimundo se dio cuenta
de que había una brecha crítica en la protección de los cristianos en Tierra Santa. Los soldados heridos en batallas libradas en territorios distantes de Jerusalén necesitaban ser transportados por largas distancias para recibir tratamiento. Muchos no sobrevivían a esta dolorosa jornada. Enviar monjes desarmados a los campos de batalla era igualmente impracticable. Hacía falta una solución que combinara habilidades médicas con capacidad militar. La respuesta de Raimundo fue revolucionaria. Decidió transformar la orden hospitalaria en una orden militar. Bajo su liderazgo, los miembros del Hospital de San Juan no serían solo monjes dedicados al cuidado de los enfermos, también serían guerreros entrenados, capaces de empuñar espadas y lanzas, de montar a caballo y de combatir en formaciones de batalla. Los jóvenes reclutas que ingresaban en la orden pasaron a estudiar no solo el arte de la medicina, sino también el arte de la guerra. El monasterio de San Juan se convirtió simultáneamente en un hospital, una escuela de medicina y una academia militar. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual que se extendió por varios años. Hay evidencias de que ya en 1126, un hermano de la orden estaba presente como testigo en un documento militar, ostentando un título de naturaleza marcial. Raimundo formalizó el cambio al determinar, en algún momento antes de 1136, que los hospitalarios podrían luchar para defender el reino o para sitiar una ciudad pagana. Esta decisión fue un punto de inflexión en la historia de la orden. Para diferenciar a los hospitalarios de los caballeros templarios, otra orden militar fundada hacia 1119-1120, el Papa Inocencio II concedió a la orden en 1130 su propio escudo, una cruz de plata sobre un campo rojo. El otro símbolo de los hospitalarios, la famosa cruz de 8 puntas, tiene orígenes en el Imperio Bizantino, de donde migró al Ducado de Amalfi y posteriormente fue adoptada por los monjes del Hospital de San Juan. Las 8 puntas representaban las 8 bienaventuranzas proclamadas por Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Los caballeros hospitalarios organizaron a sus miembros combatientes en las categorías de caballeros y sargentos, siguiendo una estructura jerárquica similar a la de otras órdenes militares de la época. En su cotidianidad, los hospitalarios mantenían una apariencia simple y austera, fiel al ideal de humildad que caracterizaba sus orígenes monásticos. Sus mantos conservaban los colores oscuros heredados de los monjes benedictinos del monasterio, pero ahora ostentaban también la cruz blanca, que se convertiría en el símbolo más reconocible de la orden. La transformación de la orden en una fuerza militar no significó el abandono de su misión humanitaria. Por el contrario, el lema adoptado por los caballeros hospitalarios expresaba con claridad sus dos vocaciones complementarias: defender la fe y servir a los pobres. Esta dualidad, la combinación de guerrero y sanador, de soldado y enfermero, era lo que hacía a los hospitalarios únicos en el panorama de las órdenes militares medievales. Mientras que los caballeros templarios habían sido fundados con una misión esencialmente militar desde el principio, los hospitalarios llevaban en su esencia el compromiso original con la caridad y el cuidado de los necesitados. La expansión territorial de la orden fue rápida e impresionante. En 1136, el rey Fulco de Jerusalén confió a los hospitalarios la administración del castillo de Bet Gibelín, una fortaleza estratégica en la frontera sur del reino, construida para defender el territorio contra ataques provenientes de la guarnición fatimí en Ascalón. Esta fue una de las primeras de muchas fortalezas que serían confiadas a la orden. En 1144, los hospitalarios adquirieron el castillo del Crac de los Caballeros en Siria, que se convertiría en una de las más imponentes y célebres fortificaciones de todo el período de las Cruzadas. La fortaleza de Margat, también en Siria, fue incorporada al patrimonio de la orden en 1186. La adquisición de estos castillos y territorios transformó a los caballeros hospitalarios en una potencia territorial significativa en Tierra Santa. Mantenían guarniciones permanentes en estas fortalezas, patrullaban las carreteras, escoltaban peregrinos y participaban activamente en las operaciones militares del Reino de Jerusalén.
La orden estableció puestos de mando, llamados encomiendas, por toda Europa, creando una red administrativa y financiera que garantizaba un flujo constante de recursos, materiales y reclutas para sustentar sus operaciones en el Oriente. De manera general, cada puesto avanzado enviaba un tercio de sus ingresos a la sede de la Orden en Tierra Santa. Hacia 1136, el número de miembros de la Orden ya había crecido significativamente. Con la adquisición de nuevos castillos y territorios, la Orden oficializó su carácter militar, convirtiéndose en una de las fuerzas más respetadas y temidas de los ejércitos cruzados. Los caballeros hospitalarios no eran solo curanderos que empuñaban espadas por necesidad, se transformaron en guerreros formidables, entrenados en las más refinadas técnicas de combate de la época. Su disciplina era legendaria, y su coraje en batalla era reconocido tanto por sus aliados cristianos como por sus adversarios musulmanes. Es en este punto de la historia donde llegamos a uno de los episodios más dramáticos y reveladores de la trayectoria de los caballeros hospitalarios, la batalla de Arsuf. Para comprender la importancia de este enfrentamiento, es necesario retroceder algunos años y examinar el contexto que llevó a él. En 1187, casi un siglo después de la conquista cristiana de Jerusalén, el sultán Saladino, gobernante de Egipto y Siria, infligió una derrota catastrófica a los ejércitos cruzados en la batalla de Hattin. Esta victoria abrió el camino para que Saladino reconquistara Jerusalén, un golpe devastador para la cristiandad occidental. La noticia de la caída de la ciudad santa provocó una ola de consternación en Europa, y el Papa Gregorio Peino convocó una nueva cruzada para recuperar los lugares sagrados. La Tercera Cruzada, como se conoció, reunió a algunos de los más poderosos monarcas de Europa. Entre ellos estaba Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, cuya reputación como guerrero era prácticamente incomparable en su época. Ricardo era un rey que apenas pisaba su propio reino y casi llevó a Inglaterra a la quiebra para financiar su cruzada. Ricardo llegó al Levante en junio de 1191 y rápidamente se involucró en el asedio de Acre. Acre cayó en julio de 1191 y Ricardo comenzó a preparar a su ejército para la marcha hacia el sur, en dirección a Jaffa, que pretendía capturar como base de operaciones antes de intentar retomar Jerusalén. La marcha de Acre a Jaffa cubría una distancia de aproximadamente 80 kilómetros a lo largo de la costa mediterránea. Ricardo organizó su columna de marcha con precisión militar meticulosa, demostrando la genialidad táctica que lo convertiría en una leyenda. Posicionó a su caballería entre dos columnas de infantería para proteger a los caballos de los caballeros contra las flechas enemigas durante la larga marcha. La flota cruzada acompañaba al ejército por la costa, proporcionando suministros, agua y apoyo médico para los heridos. El ejército de Ricardo avanzaba en formación cerrada y disciplinada. En la vanguardia marchaban los caballeros templarios, reconocidos por su ferocidad y disciplina inquebrantable. En la retaguardia, una posición de honor y de enorme responsabilidad, estaban los caballeros hospitalarios comandados por Garnier de Nablus. La elección de los hospitalarios para la retaguardia no era casual. Ricardo sabía que esta era la posición más vulnerable de la columna, la que sufriría los ataques más intensos del enemigo, y confiaba en la disciplina y la resistencia de los hospitalarios para sostener esa presión. El ejército de Saladino, estimado en unos 35.000 hombres, seguía a la columna cruzada por el interior, asediándola constantemente con arqueros montados que disparaban sus flechas contra los flancos y la retaguardia de los cristianos. La caballería ligera musulmana atacaba rápidamente y se retiraba, intentando provocar a los caballeros cruzados para que rompieran la formación y lanzaran cargas desordenadas que podrían ser fácilmente derrotadas. Esta era la táctica clásica de los ejércitos musulmanes: provocar, dispersar y luego atacar a los caballeros aislados. Ricardo, sin embargo, se negaba a caer en esa trampa. Ordenó a sus caballeros que mantuvieran la formación a toda costa, por muy intensos que fueran los ataques enemigos. Era una prueba de paciencia y disciplina insoportable. Día tras día, durante casi 2 semanas,
El ejército cruzado avanzaba bajo una lluvia constante de flechas, soportando el calor abrasador y la sed, mientras los arqueros montados de Saladino circulaban alrededor de la columna como lobos alrededor de un rebaño. Los cronistas musulmanes describieron cómo los cristianos mantenían la calma bajo fuego enemigo, comparando la columna cruzada con un rebaño de ovejas rodeado de lobos que, aún así, se mantenía unido y avanzaba. La situación era particularmente agonizante para los caballeros hospitalarios en la retaguardia. Eran el objetivo principal de los ataques musulmanes y la presión sobre ellos aumentaba cada día. Sus caballos eran abatidos por las flechas enemigas, obligando a muchos caballeros a desmontar y unirse a la infantería. Sus ballesteros luchaban por mantener la formación, y en varios momentos la cohesión de la retaguardia se vio amenazada. El propio Saladino entró personalmente en la refriega, acompañado por 2 pajes que conducían caballos de repuesto, intentando incitar a sus soldados a un combate más cerrado. Su hermano Safadino también se expuso al peligro, alentando a las tropas musulmanas bajo el fuego de las ballestas cruzadas. Garnier de Nablus, el comandante de los hospitalarios, envió repetidas peticiones a Ricardo solicitando permiso para contraatacar. En cada ocasión, Ricardo negó la petición, insistiendo en que el momento adecuado aún no había llegado. El rey inglés estaba esperando el instante perfecto para asestar su golpe, el momento en que un contraataque devastador causaría el máximo daño al enemigo. El día decisivo fue el 7 de septiembre de 1191. El ejército cruzado había alcanzado el río cerca de Arsuf y comenzaba a cruzar la llanura abierta al norte de la ciudad. Fue en ese terreno, una meseta de 1 a 2 kilómetros de ancho que se extendía entre el mar Mediterráneo y las colinas del interior, donde Saladino decidió lanzar su ataque a gran escala. El sultán comprometió a todo su ejército en la batalla, enviando oleadas de caballería e infantería contra la columna cruzada. El peso del ataque cayó con especial furia sobre la retaguardia. El ala derecha del ejército ayubí, bajo el mando de Safadino, avanzó contra los caballeros hospitalarios por el norte, mientras que las fuerzas sirias de Al-Afdal los atacaban por el este. Los hospitalarios se vieron rodeados por 2 lados simultáneamente. Muchos de sus infantes se vieron forzados a marchar de espaldas para mantener sus escudos orientados hacia el enemigo, una maniobra desesperada que evidenciaba la intensidad de la presión que enfrentaban. Los ballesteros hospitalarios lucharon heroicamente para mantener la formación, pero gradualmente comenzaron a perder la cohesión. El enemigo aprovechó las brechas que se abrían y avanzó con espadas y mazas, entablando con los cruzados un combate cuerpo a cuerpo. La batalla de Arsuf había llegado a un punto crítico. La retaguardia cruzada estaba al borde del colapso. Y entonces sucedió. Los caballeros hospitalarios, presionados más allá de los límites de la resistencia humana, rompieron la formación y lanzaron una carga furiosa contra el enemigo. La versión tradicionalmente aceptada de los eventos afirma que esta carga fue lanzada en desobediencia a las órdenes de Ricardo, aunque esta interpretación ha sido cuestionada por historiadores modernos. Algunos investigadores sugieren que Ricardo pudo haber delegado autoridad en subordinados de confianza para identificar y aprovechar cualquier momento oportuno para ordenar una carga, reconociendo que sería prácticamente imposible escuchar una señal de trompeta en medio del estruendo de los címbalos y gongs del ejército ayubí. Independientemente de si la carga fue autorizada o no, su efecto fue devastador. El ataque repentino de los hospitalarios tomó al ejército de Saladino completamente por sorpresa. Ricardo, dándose cuenta de que el momento decisivo había llegado, reaccionó instantáneamente, transformando lo que podría haber sido un desastre en una oportunidad. Ordenó un avance general y toda la línea cruzada se lanzó contra el enemigo. Las lanzas se bajaron, los caballos partieron al galope y el acero colisionó contra la carne. El combate fue brutal y sangriento. La carga disciplinada de la caballería cruzada despedazó el frente musulmán. Las fuerzas de Saladino, aunque experimentadas y hábiles, se desordenaron por el peso repentino de la embestida cristiana.
Saladino logró reunir a sus tropas y lanzar un contraataque, pero Ricardo reaccionó con la misma rapidez, reagrupando a su caballería y cargando de nuevo. No una, sino dos veces, las fuerzas cruzadas avanzaron en cargas sucesivas, empujando al enemigo cada vez más hacia atrás. Cuando el polvo se asentó, el campo de batalla pertenecía a los cruzados. Las fuerzas de Saladino habían sufrido fuertes bajas, estimadas en más de 7.000 muertos, mientras que los cruzados perdieron aproximadamente 700 hombres. La victoria en Arsuf fue significativa no solo en términos militares, sino también psicológicos. Restauró la moral de los ejércitos cruzados y cimentó la reputación de Ricardo como uno de los más grandes comandantes militares de su era. El propio Saladino, según relatos, habría reconocido que Ricardo era un hombre que jamás podría ser derrotado en batalla. Para los caballeros hospitalarios, Arsuf fue un momento de gloria sin precedentes. Su valentía y su carga decisiva fueron celebradas por todos los cronistas de la época, y Ricardo Corazón de León elogió públicamente el coraje de los hospitalarios, elevando aún más el prestigio y el simbolismo de la orden. La batalla de Arsuf demostró al mundo que los hospitalarios no eran solo monjes sanadores que empuñaban espadas por obligación. Eran guerreros feroces y disciplinados, capaces de cambiar el curso de una batalla con su determinación y coraje. Después de Arsuf, los cruzados aseguraron el control de la costa central de Palestina, incluyendo la ciudad de Jaffa. Aunque la tercera cruzada, al final, fracasó en retomar Jerusalén, se negoció una tregua de 3 años con Saladino. Conocida como el Tratado de Jaffa, esta tregua garantizó que los peregrinos cristianos de Occidente pudieran visitar nuevamente Jerusalén. Saladino también reconoció el control cruzado sobre el litoral levantino hasta Jaffa. Hacia 1278, los caballeros hospitalarios pasaron a utilizar el color rojo en sus túnicas de batalla, una distinción empleada principalmente por los líderes de la orden. Este cambio en la indumentaria reflejaba la creciente importancia y el prestigio militar que la orden había alcanzado a lo largo de casi 2 siglos de existencia en Tierra Santa. Sin embargo, los vientos de la historia soplaban en contra de los estados cruzados. A lo largo del siglo XIII, las posiciones cristianas en el Levante fueron siendo gradualmente erosionadas por las fuerzas musulmanas. En 1187, Jerusalén ya había caído. Cuando Saladino reconquistó la ciudad santa, a los hospitalarios, a pesar de haber sido derrotados, se les permitió permanecer 1 año para cerrar las operaciones del hospital y trasladar a sus pacientes, un gesto que demostraba el respeto que incluso los adversarios musulmanes tenían por la misión humanitaria de la orden. El golpe final llegó en 1291, con la caída de Acre, la última fortaleza cruzada significativa en Tierra Santa. El asedio de Acre fue uno de los episodios más sangrientos de toda la era de las cruzadas, y su caída marcó el fin definitivo de la presencia militar cristiana en el Levante. Los caballeros hospitalarios, junto con los supervivientes de las otras órdenes militares, se vieron obligados a evacuar la Tierra Santa. La pérdida de su base original podría haber significado el fin de la orden, pero los hospitalarios demostraron una notable capacidad de adaptación. Inicialmente, se establecieron en Chipre, usando el castillo de Colossi como su base de operaciones. Sin embargo, deseando tener su propio territorio soberano, volvieron sus ojos hacia la isla de Rodas, que en aquella época formaba parte del Imperio Bizantino. Tras más de 4 años de campaña militar, los hospitalarios asumieron el control de Rodas en 1310, así como de varias islas vecinas y del puerto de Halicarnaso, en la costa de Anatolia. En Rodas, la orden pasó por otra transformación significativa. Los caballeros, ahora conocidos como Caballeros de Rodas, se vieron obligados a convertirse en una potencia naval para defender su isla contra los piratas berberiscos y la creciente amenaza del Imperio Otomano. Construyeron una poderosa flota y patrullaron el Mediterráneo oriental, combatiendo la piratería y protegiendo las rutas marítimas cristianas. Durante 2 siglos, los caballeros de Rodas fueron el azote de la navegación musulmana
en el Mediterráneo oriental, constituyendo el último bastión cristiano en el Oriente. La orden resistió dos grandes invasiones durante el siglo XV. La primera fue lanzada por el sultán de Egipto en 1444 y la segunda por el sultán otomano Mehmed el Conquistador en 1480, el mismo hombre que había capturado Constantinopla y puesto fin al Imperio bizantino. En ambas ocasiones los hospitalarios lograron repeler a los atacantes, demostrando la eficacia de sus fortificaciones y la tenacidad de sus defensores. Sin embargo, la amenaza otomana no cesaba. En 1522, el sultán Solimán el Magnífico envió una fuerza de invasión masiva contra Rodas. Una armada de 400 barcos transportó un ejército estimado en 100.000 hombres hasta la isla. Contra esta fuerza abrumadora, los caballeros, liderados por el gran maestre Philippe Villiers de l'Isle-Adam, disponían de apenas unos 7.000 combatientes. El asedio duró 6 meses de combates feroces. Los hospitalarios lucharon con una valentía que impresionó tanto a cristianos como a musulmanes. A pesar de su resistencia heroica, la superioridad numérica otomana era simplemente aplastante. Al final del asedio, se permitió a los supervivientes hospitalarios retirarse a Sicilia con honores militares. Incluso en la derrota, Villiers de l'Isle-Adam fue reconocido como un hombre de extraordinario coraje, y el Papa Adriano VI lo proclamó defensor de la fe. Tras 7 años de desplazamiento e incertidumbre, sin una base permanente, la orden encontró un nuevo hogar en 1530. El Papa Clemente VII, él mismo un caballero, negoció un acuerdo con Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España y Sicilia. Carlos V concedió a los hospitalarios las islas de Malta y Gozo, así como el puerto norteafricano de Trípoli como feudo perpetuo. A cambio, los caballeros debían enviar al representante del rey, el virrey de Sicilia, una única contribución anual simbólica, un halcón maltés que se entregaría el día de los fieles difuntos. Malta era una isla árida y poco desarrollada, muy diferente de la próspera Rodas, pero los caballeros, ahora conocidos como Caballeros de Malta, la transformaron en una fortaleza formidable. Reconocieron que la ubicación de la isla, posicionada en el centro del Mediterráneo entre Europa y el norte de África, le confería un valor estratégico inestimable. Inicialmente, la orden se estableció en la ciudad de Birgu y mejoró las defensas del fuerte de San Ángel, que se convirtió en su principal fortificación y sede de poder. La presencia de los hospitalarios en Malta no tardó en atraer la atención de los otomanos. En 1565, Solimán el Magnífico envió una fuerza de invasión de 36 a 40.000 soldados para expulsar a los caballeros de la isla y establecer una nueva base para una posible embestida contra Europa. Contra esta fuerza imponente, los hospitalarios disponían de apenas unos 500 caballeros, complementados por aproximadamente 5.600 soldados y civiles. Lo que siguió fue conocido como el Gran Sitio de Malta, uno de los episodios más heroicos y sangrientos de la historia militar europea. El asedio duró de mayo a septiembre de 1565, y la resistencia de los hospitalarios desafió todas las probabilidades. El gran maestre Jean Parisot de la Valette, un veterano de 71 años que había sido capturado por los piratas berberiscos en su juventud y servido como esclavo en una galera durante un año, lideró la defensa con determinación inquebrantable. Cuando su consejo sugirió el abandono de Birgu y Senglea y la retirada al fuerte de San Ángel, la Valette se negó categóricamente. Los otomanos lograron capturar el fuerte de San Telmo tras semanas de combates feroces que costaron la vida a unos 6.000 soldados turcos, un precio extraordinariamente alto por una sola fortificación. Los ataques subsiguientes contra el fuerte de San Miguel en Senglea fueron igualmente sangrientos, pero los defensores resistieron con una tenacidad que desconcertó a los comandantes otomanos. El 1 de septiembre, los otomanos lanzaron su último gran ataque, pero la moral de sus tropas se había deteriorado gravemente y la embestida fue débil y desorganizada. Para aliento de los sitiados, que ahora vislumbraban la esperanza de salvación,
refuerzos sicilianos desembarcaron en la bahía de Melieja. Los otomanos, sin saber que la fuerza de socorro era relativamente pequeña, interrumpieron el asedio y partieron el 8 de septiembre. Cuando los turcos se retiraron, los hospitalarios tenían solo 600 hombres, todavía capaces de empuñar armas. El gran sitio de Malta pudo haber sido la última ocasión en la que una fuerza de caballeros obtuvo una victoria decisiva en combate. Voltaire, el célebre filósofo francés, habría dicho que nada era tan conocido como el sitio de Malta. Tal fue el impacto que el evento causó en la conciencia europea. Tras el asedio, se construyó una nueva ciudad, La Valetta, nombrada en memoria del gran maestre que había resistido el asalto otomano. Se convirtió en la sede de la orden en 1571 y permanece como la capital de Malta hasta el día de hoy. Los hospitalarios permanecieron en Malta durante 268 años, durante los cuales transformaron la isla de un territorio pobre y árido en un próspero y bien fortificado centro de poder. Construyeron hospitales, iglesias, palacios y un impresionante sistema de fortificaciones. La orden también continuó sus operaciones navales contra los otomanos y los piratas berberiscos, manteniendo una presencia militar significativa en el Mediterráneo. Sin embargo, a medida que pasaban los siglos, el mundo alrededor de los caballeros cambiaba rápidamente. La Reforma protestante, en el siglo XVI, dividió a la orden y la debilitó considerablemente. Las ricas encomiendas en Alemania y los Países Bajos se volvieron protestantes y se separaron del tronco católico principal. La orden fue suprimida en Inglaterra, Dinamarca y otras partes del norte de Europa. La Revolución Francesa en 1789 asestó otro golpe devastador. En 1792, las propiedades de la orden en Francia fueron confiscadas por el gobierno revolucionario, lo que causó una crisis financiera gravísima, ya que aproximadamente 2/3 de los caballeros eran franceses, y Francia contribuía con cerca de la mitad de los ingresos totales de la orden. Esta ruptura no solo devastó las finanzas de los hospitalarios, sino que también eliminó su principal fuente de nuevos reclutas y retiró la protección, el apoyo y las oportunidades de entrenamiento que la Marina francesa había proporcionado a la orden durante siglos. En 1797, Ferdinand von Hompesch fue elegido como el último gran maestre de Malta. Desafortunadamente para él, la orden estaba en una situación extremadamente difícil cuando asumió el cargo. Desesperados por auxilio, los caballeros se volvieron hacia el Imperio ruso y el zar Pablo I, quien había desarrollado un interés por el catolicismo y por la Orden de San Juan. El 10 de diciembre de 1797, el zar ruso se convirtió en el protector de la orden. Mientras tanto, en Francia, Napoleón Bonaparte planeaba su ambiciosa campaña militar en Egipto. Malta, posicionada estratégicamente en el centro del Mediterráneo, era una parada esencial en su camino. La flota francesa fue avistada frente a Gozo, el 6 de junio de 1798. La armada que se aproximaba era colosal, transportando aproximadamente 50.000 hombres destinados a la campaña egipcia. Napoleón solicitó al gran maestre que sus barcos fueran autorizados a entrar en el puerto para reabastecer sus provisiones de agua y suministros. El gran maestre respondió que solo 2 barcos extranjeros podían entrar en el puerto a la vez. Bonaparte, sabiendo que tal procedimiento llevaría mucho tiempo y dejaría a sus fuerzas vulnerables, ante el almirante Nelson, ordenó inmediatamente un bombardeo contra la isla. En la mañana del 11 de junio, las tropas francesas desembarcaron en Malta y atacaron en varios puntos simultáneamente. Brigadas comandadas por los futuros mariscales Marmont y Lannes dispersaron rápidamente a las fuerzas defensoras. El general Desailly derrotó a otro contingente maltés en otro punto, mientras que una tercera columna capturó la isla de Gozo. La llegada de los franceses causó pánico generalizado en La Valetta. La mayoría de los aproximadamente 300 caballeros restantes eran ancianos, y las milicias locales estaban mal entrenadas. Algunos de los miembros franceses de la orden tenían simpatías republicanas y apoyaban a Napoleón.
La orden tenía los medios para resistir un asedio prolongado, pero una combinación de circunstancias llevó a la capitulación. El 12 de junio, la orden cedía la soberanía de las islas a Francia. El gran maestre Hompesch dejó Malta el 18 de junio y renunció al cargo el 6 de julio de 1799. Los caballeros fueron dispersados. La invasión puso fin a 268 años de dominio hospitalario en Malta. Pocos meses después de la invasión, el descontento con las reformas implementadas por los franceses llevó a una revuelta popular de los malteses contra la guarnición francesa. Los caballeros supervivientes se repartieron por Europa. El zar Pablo I de Rusia ofreció refugio a muchos de ellos en San Petersburgo, y los caballeros llegaron a elegirlo como gran maestre, una decisión controvertida. La alianza con Rusia, sin embargo, terminó mal para ambos lados. El Tratado de Amiens, firmado en 1802, preveía la restauración de los caballeros en Malta, pero los británicos decidieron mantener la isla, que permaneció en manos británicas durante todas las guerras napoleónicas y continuó sirviendo como base naval estratégica hasta el siglo XX. Con la pérdida definitiva de Malta, la orden entró en un período de declive y dispersión. La mayoría de sus recursos provenían del Gran Priorato ruso, y la orden estaba extremadamente debilitada. En 1805, la administración pasó a ser conducida por lugartenientes, ya que el cargo de gran maestre no fue ocupado durante décadas. Fue solo en 1879, cuando el Papa León XIII restauró el cargo de gran maestre, dando un nuevo impulso a la institución. La Orden de los Caballeros Hospitalarios también mantuvo una presencia significativa en Portugal a lo largo de los siglos. Algunos de sus miembros formaron parte de la nobleza portuguesa e incluso de la familia real. Los emperadores brasileños, Pedro I y Pedro II, fueron miembros de la Orden de los Caballeros Hospitalarios, un vínculo que evidencia el alcance y la influencia que la Orden ejerció mucho más allá de las fronteras de Tierra Santa y del Mediterráneo. En 1834, los caballeros se establecieron permanentemente en Roma, donde la orden permanece activa hasta el día de hoy. La soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, como se denomina oficialmente, adoptó una nueva constitución en 1961 y un código en 1966, definiendo con mayor precisión tanto su estatuto religioso como su estatuto soberano. La orden está liderada por un príncipe y gran maestre electo, y su lema sigue siendo el mismo que fue adoptado hace siglos: defensa de la fe y servicio a los pobres. Aunque ya no realiza entrenamiento militar, la orden mantiene relaciones diplomáticas formales con 114 estados, incluyendo la Santa Sede, y posee relaciones oficiales con otros 5 estados y con la Unión Europea. A pesar de no poseer territorio nacional, la orden es considerada un sujeto soberano por el derecho internacional. Los miembros de la orden, que hoy suman aproximadamente 13.500 caballeros y damas, permanecen fieles a los principios establecidos por el Beato Gerardo hace más de 900 años. Su trabajo está enteramente enfocado en actividades humanitarias y de salud, manteniendo buenas relaciones con los gobiernos de diversos países. La orden opera hospitales, clínicas, centros de atención de emergencia y programas de asistencia humanitaria en todo el mundo, desde América Latina hasta África, desde Europa hasta el sudeste asiático. Entre las propiedades históricas que la orden aún mantiene, se encuentran una fortaleza militar en la isla de Malta, el fuerte de San Ángel, cedido por la República de Malta mediante un tratado, el Caballero de San Juan, también en La Valeta, además de iglesias e instalaciones médicas repartidas por toda Europa. En la isla de Rodas, los vestigios de la presencia hospitalaria aún son visibles en las impresionantes fortificaciones y en el hospital medieval que los caballeros construyeron durante sus 2 siglos de dominio sobre la isla. La soberana Orden Militar de Malta también mantiene una importante colaboración con otras órdenes de San Juan mutuamente reconocidas. Por ejemplo, la orden es una de las mayores donantes del Hospital Oftalmológico de San Juan en Jerusalén. De esta forma, el compromiso original con los cuidados médicos en la Ciudad Santa
que comenzó con el modesto hospital fundado por los mercaderes amalfitanos en el siglo XI, continúa vivo casi 1000 años después. La historia de los caballeros hospitalarios es la historia de una transformación extraordinaria. Una orden que nació en un modesto hospital en Jerusalén, administrada por monjes benedictinos, evolucionó para convertirse en una de las fuerzas militares más temidas de las cruzadas. De los campos de batalla de Tierra Santa a las murallas de Rodas, del gran sitio de Malta a las salas de hospitales en la Europa moderna, los caballeros hospitalarios atravesaron casi un milenio de historia sin perder nunca de vista la misión original: servir a los que más lo necesitan. Los caballeros hospitalarios cambiaron la lucha en los campos de batalla por el noble propósito de salvar vidas. Su cruz de 8 puntas, que un día ondeó sobre las murallas de Acre y las torres de Rodas, hoy se exhibe en hospitales, ambulancias y centros de ayuda humanitaria en decenas de países. La espada fue sustituida por el estetoscopio, la armadura por la bata blanca, pero el espíritu permanece igual: defender la fe y servir a los pobres. La increíble historia de los caballeros hospitalarios aún no ha llegado a su fin. Sus miembros continúan casi 1000 años después de la fundación de la orden, honrando el legado del beato Gerardo y viviendo de acuerdo con el lema que los definió a través de los siglos. En un mundo que frecuentemente parece dominado por la indiferencia y el conflicto, la persistencia de esta orden milenaria es un recordatorio de que la compasión y el servicio al prójimo son valores que trascienden el tiempo. Y hablando de historias que trascienden el tiempo, si has llegado hasta aquí y has sido cautivado por esta jornada a través de los siglos, de los hospitales de Jerusalén a las fortalezas de Malta, entonces formas parte de una comunidad que valora el conocimiento y las grandes narrativas de la humanidad. Así como los caballeros hospitalarios extendieron su misión por el mundo, ayuda a difundir este contenido. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas narrativas documentales. Deja tu me gusta para que más personas puedan descubrir estas historias extraordinarias, y comparte en los comentarios qué es lo que más te ha impresionado en esta trayectoria milenaria. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos ayudan a seguir trayéndote estas grandes historias. Después de todo, tal como el beato Gerardo creía que el conocimiento y la compasión debían compartirse con todos, nosotros creemos que las grandes narrativas de la historia merecen ser contadas y escuchadas por todos.